A continuación, veremos cómo calcular el centro de masa de figuras compuestas. Por figuras compuestas nos referimos a figuras que se pueden formar a partir de otras figuras donde conocemos su centro de masa. Ya, es decir, una figura compuesta se define como una figura que puede ser formada por figuras cuyos centros de masa son conocidos. El centro de masa en el plano XY ya se va a obtener de la siguiente manera. Tenemos que la coordenada X del centro, en dirección X del centro de masa de la figura compuesta, está acá, se calcula como la suma de la multiplicación entre los centros de masa de cada figura individual por su masa, que contribuye a la figura compuesta, menos la suma de la multiplicación de la coordenada X de los centros de masa por la masa de todas las figuras que no contribuyen a la figura compuesta, ya, dividido por la suma de las masas que sí contribuyen a la figura compuesta menos la suma de las masas que no contribuyen a la figura compuesta. Y para el eje Y es lo mismo, ya solamente cambia en vez de X, cambia a Y. Ya, aquí en el cuadernillo pueden ver el detalle de qué significa cada término, ¿ya? Pero para ponerlo en práctica lo veremos con un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Ya se va a calcular el centro de masa de esta siguiente figura compuesta que tiene densidad uniforme. Es una placa que tiene estas distancias que vemos acá. Entonces, lo vamos a resolver. Tenemos que la figura es la siguiente y esta figura es una figura compuesta que se compone de distintas placas que son rectangulares. Entonces, puede ser representada por una figura, una placa completa rectangular que abarca, que abarca toda su extensión, menos el pedacito que si se lo retiramos, ya, si le retiramos este pedacito se transforma en esta figura. Entonces, para ello tenemos que hacer lo siguiente. Primero, definir ejes. Tenemos un eje que lo podemos ubicar en cualquier parte. En este caso lo vamos a ubicar en este punto, que viene siendo el centro de la placa completa, que si le restamos este pedacito, se transforma en la figura compuesta. Entonces, esto menos esto me da esto. Eso por un lado. Entonces, la figura tiene distancias que están indicadas. Esto es B, esto es A, ¿ya? Esto es A medios y esto es B medios. Por lo tanto, todo esto es B, esto es A. Y la figura pequeña tendrá esta distancia que es B medios y A medios. Esta figura le vamos a llamar la figura 1 y esta figura le vamos a llamar la figura 2 para poder organizarnos. Entonces, vamos a calcular, vamos a escribir la ecuación, ¿ya? Tenemos que la posición del centro de masa de la figura compuesta, que aún no conocemos, será igual a la suma de los centros de masa de cada figura que aporta a la figura compuesta, es decir, esta aporta multiplicado por su masa, menos la suma de las figuras que no aportan, que en este caso sería la número 2 que es la que hay que restar, dividido en la masa, en la suma de las masas de las figuras que aportan, menos la suma de las masas de las figuras que no aportan. ¿Ya? Y lo mismo para el eje Y. Sería la suma de la multiplicación de los centros de masa en Y de las que aportan, menos
las que no lo hacen, dividido la suma de las masas que aportan menos la suma de las masas que no aportan, que sería la masa de esta. Ya. Con ello, podemos tomar de la figura 1, que es una figura que aporta, o sea, las que están acá. Tenemos que esta figura tiene en X, la posición de su centro de masa es 0. ¿Por qué? Porque es simétrica. En el centro de masa de una placa rectangular está su centro, está acá. Está el centro de masa de la figura 1. El centro de masa de la figura 2 va a estar ahí. Entonces, en el centro, la figura 1 tiene su coordenada X, el centro de masa es 0. ¿Ya? Eso por un lado. Y la coordenada Y del centro de masa de la figura 1 también es 0, porque está ubicada en el origen. Tenemos que la densidad es uniforme. Es igual a la masa de la figura 1 dividido en el área de la figura 1. La densidad se define como masa por unidad de superficie en figuras planas. El área de la figura 1 es P por A. Y por lo tanto, la masa de la primera figura es ρ por el área, que es igual a ρ por B por A. Esto quiere decir que la masa de la figura 1 es ρ B por A. Tenemos la masa de la figura 1 en función de la densidad. Entonces, tenemos esta componente, que es 0. Tenemos la masa, que es ρ A por B. Y tenemos acá la suma de las masas, que también es ρ A por B. La masa de las figuras que contribuyen, que viene siendo 1. Esta figura contribuye. Le voy a poner aquí, entre paréntesis, I, porque I tenemos denotadas las figuras que contribuyen. La figura 2 es la que no contribuye porque la estamos restando. Tenemos que la coordenada del centro de masa, como está en la mitad, en X, si esto es a medios, la mitad es a cuartos. Por lo tanto, lo voy a dibujar aquí de nuevo para que quede claro. Acá está la figura 2. El eje lo tenemos acá, eje X y eje Y. Como el centro de masa está aquí, esta coordenada es a cuartos. Esta coordenada, como está por debajo, es menos b cuartos. ¿Por qué cuarto? Porque esta distancia es b medios y esta distancia es a medios. Está ubicado en la mitad. Acá está el centro de masa de la figura 2. Por lo tanto, la coordenada X del centro de masa de la figura 2 es a cuartos. Y la coordenada Y de la figura 2 es menos b cuartos. Por lo tanto, faltó la masa de esta figura. La densidad de esta figura viene siendo su masa, la masa de la figura 2, por el área de la figura 2. Por lo tanto, la masa de la figura 2 es ρ por el área de la figura 2. Y el área de la figura 2 es base por altura. B medios por A medios. Es decir, ρ AB dividido 4. La masa de la figura 2, ρ por A por B dividido 4. Y con eso tenemos la masa ya de la figura 2. Entonces, ahora reemplazamos. ¿En qué reemplazamos en estas ecuaciones? Ya tenemos en X la suma de la multiplicación entre la coordenada
del centro de masa de las figuras que aportan, que viene siendo solo esa figura, la figura grande, menos la coordenada X de las figuras que no aportan por la masa de esa figura, dividido la suma de las masas de las figuras que aportan, que en este caso es solo una, y de las que restan, que es solo una. Y si reemplazamos esto, tenemos, esto es 0 por M1, se va porque es 0, menos la coordenada de la figura 2, que es A cuartos, por la masa de la figura 2, que es ρ por A por B dividido 4, dividido la masa de la figura 1, que es ρ por A por B, menos la masa de la figura 2, que es ρ por A por B dividido 4. Si resolvemos esta ecuación, vamos a llegar al siguiente. Tenemos arriba que es menos ρ A cuadrado B dividido 16. Y abajo tenemos un cuarto. 1 menos un cuarto es 3 cuartos. 3 cuartos por ρ por A por B. Aquí se simplifican algunas cosas. Se simplifica el 4 con el 16. Y se simplifica ρ, B y un A. Y me va a quedar aquí menos A dividido 4 por 3 es 12. Quiere decir que la coordenada X del centro de masa de la figura compuesta es menos A dividido 12. Para la figura en Y, para la coordenada en Y, tenemos que la coordenada Y del centro de masa será la coordenada Y del centro de masa de la figura 1 por la masa 1 menos la coordenada Y de la masa de la figura 2 por la masa de la figura 2 menos la resta de las masas. Es análogo a lo que ocurrió en la coordenada X. Y para ello tenemos aquí 0 por la masa de la figura 1 menos la coordenada en Y era menos b cuartos por la masa, que es ρ por A por B dividido 4, dividido la masa de la figura 1 menos la masa de la figura 2. Aquí ocurre algo similar. Me queda positivo B cuadrado por A por ρ dividido 16. Y abajo me queda 3 cuartos ρ por A por B. Y se simplifica. Se simplifica A, se simplifica ρ, se simplifica B. El 16 con el 4 se van. Y me queda B dividido 12. Es decir, la coordenada Y del centro de masa de la figura compuesta está ubicada en una coordenada B dividido 12. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tomo la figura, lo voy a dibujar acá, tomo la figura compuesta, su centro de masa está ubicado acá. Le voy a dibujar los ejes nuevamente, que estaban ahí, X, Y. Y en la coordenada Y está ubicado a una distancia de B dividido 12. O sea, esta distancia de acá, la distancia de ahí es B dividido 12. Y está ubicado a una distancia menos A dividido 12 en la coordenada X. Por lo tanto, esta distancia de acá es A dividido 12. Ahí está ubicado el centro de masa de esta figura compuesta. Ya, y así lo obtuvimos. Ya. También se podría haber resuelto esto con otra alternativa.
¿Ya? Por ejemplo, hubiese sido posible resolverlo de este modo. Haber considerado que esta figura, la figura compuesta, es la suma de un rectángulo más pequeño más este pedazo de acá. Tenemos dos figuras que aportan. La figura 1 en este caso aporta y la figura 2 también aporta. No tenemos figuras que no aporten porque al sumar 1 con 2 me da la figura compuesta, donde tiene aquí su centro de masa y aquí su centro de masa. Entonces, si utilizamos el mismo concepto, también podemos llegar al mismo resultado. Si ubicamos acá el eje, deberíamos llegar al mismo resultado. Comprobémoslo. Ya, la figura 1. La figura 1 sería lo siguiente. Tiene su coordenada X del centro de masa. Nos fijamos que está ubicado, si esto vale a medios, la coordenada X está ubicada en menos a cuartos. Ya sería la coordenada de este punto, de la figura 1. Y la coordenada Y de la figura 1 estaría en 0, porque está intersecta con el eje Y. Ahí tenemos las coordenadas de los centros de masa de cada figura, de la figura 1 al menos. Y la masa de la figura 1 la obtenemos como la densidad por el área de la figura 1. Y la densidad, el área esto es B, por lo tanto es B por A medios. Esta sería la masa de la figura 1. Con respecto a la figura 2, que también aporta, la figura que está acá, tenemos que, como esto es B medios y esto es A medios, tenemos que la coordenada X de la figura 2, esta vez es positivo, a cuartos se ubica a la derecha del eje X, y la coordenada Y del centro de masa de la figura 2 está ubicada hacia arriba, viene siendo B cuartos. Ya podemos ver que se ubica ahí. Y la masa de la figura 2 viene siendo ρ por el área de la figura 2, que es A medios por B medios, es decir, la masa de la figura 2 es ρ AB dividido 4. Ya, y con eso ya podemos resolver. Para la coordenada X del centro de masa, tenemos que hay dos figuras que aportan, por lo tanto va a ser la suma de menos a cuartos por la masa 1. Primero voy a escribirlo así mejor. Va a ser la posición X del centro de masa de la figura 1 por la masa 1 más la posición X del centro de masa de la figura 2 por la masa 2. Hay dos figuras que aportan y no hay ninguna que reste. Así que hay 0 ahí. Dividido la suma de las masas de las figuras que aportan menos la suma de las masas de las figuras que restan, que es 0. Entonces, ahora sí, acá me va a quedar menos a cuartos por la masa de la figura 1 más la coordenada X de la figura 2 a cuartos por la masa de la figura 2, ρ a b dividido 4, dividido la suma de las masas. Sería ρ a b medios más ρ a b dividido 4. ¿Ya? Si realizamos esta operación, acá me va a quedar menos ρ a cuadrado b dividido 8 más ρ
a cuadrado b dividido 16 dividido 1/2 más 1/4 son 3/4. Cuartos rho AB. En la figura de arriba me va a quedar 1/8 más 1/6. Menos 1/8 más 1/6. Eso me da menos 1/6. Y que al simplificar obtenemos el mismo resultado anteriormente. Se nos va B, se nos va rho, se nos va un A, 4 se va con el 16 y me queda que la coordenada X, el centro de masa, es menos A dividido 12. Llegamos al mismo resultado que obtuvimos con la primera alternativa. Ya, lo mismo va a ocurrir para la coordenada Y del centro de masa. Tenemos dos figuras que aportan. Una con coordenada 0 y una con coordenada b cuartos. Entonces tenemos 0 por la masa de la figura 1 más b cuartos por la masa de la figura 2 dividido la suma de las masas, es decir, rho AB medios, que es la masa de la figura 1, rho AB cuartos, que es la masa de la figura 2. Y aquí tenemos nuevamente rho AB al cuadrado dividido 16 dividido por rho AB por 3/4. Se simplifica, rho A con A, se va un B, el 16 se va con el 4, y nuevamente obtenemos que esto equivale a B dividido 12. Es decir, la coordenada Y del centro de masa nos da B dividido 12. Que nuevamente es el mismo resultado. Es decir, por este segundo método, que era sumando dos figuras conocidas, tenemos que el centro de masa está ubicado acá, a una distancia A dividido 12, hacia la izquierda de este punto, que es donde dibujamos el eje, y a una distancia B dividido 12 de este punto. Ya recordemos que el eje lo dibujamos acá. ¿Ya? Y con estos dos ejemplos, o con este ejemplo, resuelto de dos maneras distintas, podemos ver cómo se aplica la fórmula correspondiente a la ubicación del centro de masa de una figura compuesta.